Buenas tardes, amigos, vecinos. Somos el equipo de Juan el Toloc, de Héroes. Yo soy Erika Ortega. Patricia Castillo. Grace Carrillo. Y Grace Carrillo. Estamos transmitiendo desde Mérida, Yucatán. Entonces, hoy vamos a tratar un tema que actualmente, bueno, se puede decir que ahorita está dándonos problemas, ¿no? Así es, efectivamente. Hoy vamos a tratar el asunto de la movilidad, el transporte dentro del fraccionamiento de Los Héroes, que digo es el tema que más conocemos porque aquí vivimos. Y pues como ya vieron, tenemos de invitada a Grace Carrillo, quien maneja el asunto y los temas de movilidad a la perfección. Bueno, no diría la perfección, pero sí. Poquito pero más. se asemeja. Bueno, pues recientemente tuvimos la mala noticia, se puede decir, Así es. de que nos reducían las unidades en el fraccionamiento. Y bueno, esto sí supuso pues mucha molestia entre los vecinos, porque pues ya tenían unos hábitos establecidos, y de repente que nos muevan todos los horarios y los camiones, pues causó descalabros. Así es, muchos. Sí, yo creo que es muy preocupante cuando tienes ya un nivel de servicio, y eso que estábamos platicando cuando estábamos en una reunión de vecinos platicando sobre el tema, que en la Constitución hay un principio de progresividad, que significa que cuando ya un derecho humano como es la movilidad, que está en el cuarto constitucional también, ya tienes un nivel de acceso a ese derecho, no debe de haber ninguna acción que cause una regresividad en el acceso a ese servicio. Por ejemplo, el hecho de que hayan quitado pasos peatonales en Harbor y Cauquel es una regresión en tus derechos, en tu derecho a la movilidad. Claro, o sea, claro. Y el principio de progresividad dice que todo lo que tú hagas tiene que ser para que aumenten esos derechos, no para que se vayan para atrás. A menos de que sea algo, no sé, muy justificado, por ejemplo, que sea temporal porque vas a hacer algún cambio o que algo haya sucedido en particular. En este caso, yo no le veo una justificación lógica más que el argumento, no voy a decir la excusa, pero el argumento que nos dan financiero. Sabemos nosotros que las unidades están disponibles. ¿Qué hay? Sabemos que hay unidades, las hemos visto, están paradas, no las pueden esconder en ningún lado. Hemos visto los minivans parados, hemos visto unidades paradas con los distintos concesionarios. Entonces se entiende que estas unidades simplemente no las están requisitando, se las están pidiendo. Y como hemos hablado varias ocasiones, siempre hay que pensar en cuáles son los incentivos. Antes, ¿por qué jugaban carrerita los camioneros? Pues porque pagaban por pasaje. ¿Y ahora cómo pagan? Por kilómetro recorrido. Entonces, si yo agarro más unidades, son más kilómetros recorridos. Entonces, a mí me parece muy clara la razón por la que nos están quitando unidades. Okay. Sí, tuvimos una junta que fue el domingo pasado. El domingo pasado, efectivamente. Con algunos vecinos. Ahí fue donde ellos expresaron toda esta preocupación. Algunos venían incluso de trabajar, unos fueron llegando. Entonces, algunos hasta no llegaron porque no pasó el camión. Exacto, Por eso no llegaron a la reunión, que era a las 10 de la noche. Ajá, nos estaban mensajeando, imagínense, ya a las 10 de la noche no llegaban. No es una hora pico. No es hora pico y no llegaban a su casa. Exacto. Y ahí fue donde pues nos dijeron que sí tenían ganas de cerrar periférico, que querían hacer alguna acción. Porque es molestia. Hay que recordar que para este fraccionamiento, que ya está bastante crecido, solo tenemos de transporte público el vaivén. Sí. No hay ninguna otra opción. En otras colonias, en otros fraccionamientos, pues tienen combis, más opciones de movilidad. Hay combis, mototaxis. Los mototaxis, que es otro tema también bien complicado. Incluso en las Américas, pues puedes decir que hay un poco más de infraestructura ciclista. Exacto, también. Para moverte dentro del fraccionamiento. Ya está esa. Aquí no tenemos nada de eso. No está completa, pero pues, al menos hay un avance de infraestructura ciclista, me parece que es en la primera etapa. Muy bien. En cambio acá no hay nada. Acá no tenemos calles completas. El fraccionamiento de Los Héroes está incompleto. Sí. Entonces en los de la ATI nos contactaron, como nosotros iniciamos también ¿cómo se llama? Hace un año precisamente. Hace un año. Esto de meter el vaivén, porque antes teníamos los camiones que eran los rápidos, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Los de antes. Pactabún, algo así. Sí, Pacaptum, algo así, línea Pacaptum. Y bueno, todo el mundo puede darles testimonio. Yo creo que de todas las colonias conocen estos camiones. Sí. Que venían en condiciones deplorables y que la espera era demasiada.
Había veces que hasta 2 horas decían que esperaban. Sí. Y muchos. pues estar parado 2 horas perdiendo tu tiempo es terrible, ¿no? Sí. Entonces, hicimos este movimiento, fuimos a la ATI, se habló con ellos, hubo ahí, pero no tardó mucho en entrar, o sea, realmente fue algo rápido. Sí, de hecho mucha gente nos comentó que fue muy apresurado el que haya llegado el vaivén al fraccionamiento. Pero no es cierto, esto ya venía desde hace tiempo, ya se 3 sabía, años. ya, ajá. Que sí, la presión que ejercimos ayudó un poquito para que se acelerara el proceso de llegada del vaivén, sí, pero no era de que en ese momento se planeó, no es cierto, ya existía y ya se habían hecho peticiones anteriores, entonces no pueden decir, no puede haber una justificación de que nosotros presionamos y que eso originó Una mala decisión o planeación de la entrada planeación, del vaivén. ajá. No, ellos tienen, además de que ellos tienen toda la estructura para poder diseñar y cuantificar tiempos, unidades, no sé, ¿no? Rutas, todo. Ajá, no Sí, hay que recordar que está bien y es importante que haya un proceso participativo en todo lo que se hace en la ciudad, en todas las decisiones públicas debería haber algún tipo de proceso participativo. Pero en este caso, además de que haya un proceso participativo, que sí lo hicimos un mapeo, no sé si recuerdan los vecinos, hicimos las zonas en el WhatsApp, al que no esté en el WhatsApp de la comunidad vecinal de Los Héroes, que nos escuchen y escriban en los comentarios y les damos el link. Claro. Ahí hicimos unas zonas, zona 1, zona 2, nos dividimos entre los vecinos y fuimos caminando para ver cuáles serían los mejores espacios donde pudieran poner no sé, nosotros sabemos dónde hay un árbol para que no tengamos que estar en el sol, ¿no? Porque sabemos que pues no nos van a poner la paletita nada más, no van a poner una parada decente. Ese es otro tema, Grace, que tenemos también ahí. De hecho, cuando entró el vaivén, se quedó que ese era el siguiente punto, buscar los paraderos, unos buenos paraderos con sombra. Y bueno, pasa un año y pues nada, ¿verdad? No se ha podido avanzar en este tema. Incluso creo que el paradero que está enfrente de Aurrera ya hasta se cayó, la paleta. Ah, sí. Entonces, Y nos quitaron el paradero de Don Chueco también. El paradero del tío Chueco. Del tío Chueco. Efectivamente, hicimos un video de eso, chéquenlo. Entonces, como dices, en vez de ir avanzando, estamos retrocediendo en logros, en metas, ¿no? Entonces, ahorita lo que nos preocupa pues es esto, la disminución de las unidades para el fraccionamiento. Uno de los argumentos que nos dieron los de Lati es que nuestra necesidad de transporte está sobrevaluada. ¿Qué quiere decir? Me molesta un montón que no pude estar en esa reunión. Sí, hiciste falta, sí, la neta. Sí. Quiere decir que estas personas piensan que nuestra movilidad es muy poca y que no necesitamos tantos camiones. Que a lo mejor en las horas pico sí, pero después ya no es necesario. Incluso decían que pues que qué a gusto ir 2 personas en todo un camión, Ajá. que está de lujo. A mí me encanta. ¿Sabes cuál es el promedio de automovilistas por carro en Mérida? ¿Cuántas personas hay por carro? Una por carro, casi. Una persona por carro. Entonces, ¿por qué está bien? ¿Por qué no está bien? ¿Por qué me quejo de que no esté lleno el camión y no me quejo de que estén carros de a una persona cada carro? Carros que están ocupando un espacio en un espacio público, porque es un espacio público, y solo de a una persona. Entonces, si vas a decirme que el camión tiene que estar lleno para que me des el servicio, está bueno, pero entonces los automóviles no pueden salir si no están llenos. También. Exacto. Que no puedan circular si no están llenos, porque de eso se trata, el acceso, la igualdad de acceso. Lo que demanda la Constitución, lo que demanda la Ley General de Movilidad, la Ley de Movilidad del Estado de Yucatán y todas las demás legislación aplicable, es justo eso. Es que tiene que haber una igualdad, no solo una igualdad, hay una pirámide en donde ya sabemos quiénes son los más importantes, los peatones. Claro. Exacto. Entonces, tú no me puedes decir que no me estás tratando de la misma forma que a una persona que utiliza automóvil. Si la persona que utiliza automóvil puede salir, entrar, ir y venir del fraccionamiento, dentro del fraccionamiento, con la facilidad con la que puede, tú me tienes que proveer la misma facilidad, el mismo acceso. Ese es el derecho que yo tengo a la movilidad. Y la forma en la que me provees ese acceso es a través del transporte público. Entonces, el argumento número 1 de esta persona que vino, completamente fuera de lugar. Porque entonces, si tú me vas a decir que el camión, repito, que el camión tiene que estar lleno para que valga la pena, ok, pero entonces los carros no se pueden mover de donde están asentados si no están llenos.
Ajá. Si tú no haces eso, entonces no tiene justificante lo que les vieron a decir, no tiene justificación. Pero Grace, te van a argumentar que el automóvil es privado. El automóvil es una forma, el automóvil es una manera de tener acceso a oportunidades y servicios. Uh-huh. El automóvil puede ser el automóvil puede ser privado, uh-huh, pero el automóvil no existe en un lugar privado. El automóvil se mueve sobre caminos que pagamos todos. Ah, sí. El automóvil existe en un espacio público. Entonces, no es una forma de lograr el derecho a la movilidad. Es otra opción por encima de la base que deberías de tener. Entonces, todos deberíamos de tener acceso a las oportunidades, todos deberíamos de tener un nivel mínimo de movilidad. Uh-huh. Y ese nivel mínimo de movilidad se debiera de estar subsanando con transporte público, con infraestructura peatonal y ciclista. Uh-huh. Entonces, encima de eso hay otras formas de moverse como un automóvil, uh-huh, que es otra opción a la que yo puedo acceder. Uh-huh. Que en muchos países, por ejemplo, la tenencia existe, uh-huh, es decir, tú pagas por un automóvil porque un automóvil le cuesta más a la ciudad que tú tengas un carro, uh-huh, por el espacio que ocupas. Uh-huh. Le cuesta más a la ciudad. Y entre más grande el carro, más le cuesta a la ciudad. Claro. Y entre más grande van menos personas. Exactamente. Entonces, no es que el carro sea privado y por eso el carro puede hacer lo que quiera, no, porque existe en un espacio público y existe para la misma realidad, uh-huh, para que tú puedas tener acceso a oportunidades en tu entorno. Okay. Pero ese carro debería de ser una opción más que tú puedas escoger con todo lo bueno y con todo lo malo. Uh-huh. Si tú no quieres pagar tenencia, que en este estado la eliminaron y me parece muy mal, porque, por lo que ya expliqué, porque tener un carro le cuesta más a la ciudad que las personas que no utilizan un automóvil. Uh-huh. Sí. Tener un carro significa que te tienes que encontrar donde estacionar, que tienes que pagar estacionamiento, Tener un carro significa muchas cosas que no están chidas, pero también significa muchas cosas padres para muchos. Uh-huh. En el caso de México, en Yucatán y de Mérida, tener un carro significa libertad para muchas personas. ¿Por uh-huh. qué? Porque no tenemos otra opción. Pero si te vas a otras ciudades, inclusive en la Ciudad de México. Ah, sí. ¿no? Mi hermana, que estudió ahí su carrera, su especialidad y muchas cosas, todo ese tiempo nunca tuvo carro. Uh-huh. Porque no había necesidad de utilizar un automóvil. Lo mismo, cuando yo viví en el extranjero, lo mismo. Fue maravilloso, 8 años sin tener que manejar un automóvil, porque yo en lo personal quisiera no manejar un automóvil. Hay gente que le encanta. Sí, que le encanta, que está padre, sí. Deberíamos de tener las opciones. Sí. Pero no es que es un vehículo privado y puedes hacer... No, es una forma de moverse. Uh-huh. Debe haber una base y luego yo decido si quiero usar eso o no. En otros países, en otras ciudades, incluso de México, donde ni siquiera toda la ciudad, sino de algunos tramos, no vale la pena tener un carro, porque no en toda la Ciudad de México, pero en algunas partes sí no vale la pena tener un carro. Sí, es complicadísimo. Hay quien dirá, pues me vale, yo quiero tener un carro, aunque sea lo menos conveniente. Pero eso es tu decisión. En este caso no nos están dando opción. Exacto, sí. No hay opción. El momento en el que tú te puedes comprar un carro, te lo compras, porque no es opción. Uh-huh. Es la única forma de moverse que no te haga perder tu vida en transportándote. Incluso, y aún así, de repente, en lo personal, yo digo, siento que se me va la vida en el carro. 30 minutos, 40 minutos ya para llegar, por ejemplo, aquí de Los Cerros a Ciudad Cauquel, sí, o a otros lados. Ya y eso en hora pico. Sí, fuera de hora pico. Entonces, y cada vez, y se los digo, ojalá nos escuchen muchas personas, sí, se va a poner peor. Sí. Se va a poner peor. Sí, estuvo peor, Grace. Bueno, perdón. No sé si se acuerdan en el donde está paso peatón, el paso a desnivel abajo de Periférico a rumbo a Concal. Ajá. Que antes las colas se hacían hasta sí, más allá de la Floresta, sí, más atrás todavía, creo que eran como 3-4 kilómetros de carros detenidos en un estacionamiento, en una zona sí, de... Y ahorita lo que nos comentan, lo que argumentan los que hicieron los cambios en la Glorieta City Center es que pues mejoramos la movilidad, mejoramos el tráfico. Claro, por un rato. ¿Cuánto va a durar? Por un rato. La única manera de que eso haga que sea permanente, eso que estamos sintiendo ahorita de que ya va mejor el flujo, es que en el momento en el que inauguraron ese distribuidor vial, se cancelan todas las ventas de carros.
Y el número de carros se queda constante. Entonces sí, es que es algo de geometría. Sí. Oye, es geometría. Pero ¿no te parece también que es un poco de la gente de cuestiones de mostrar tu estatus socioeconómico? ¿Algo sí, así? sí, también. O sea, ¿no? la historia del tema del automóvil es muy bonita, muy rica. Viene de que estamos muy influenciados por los Estados Unidos. Ya escucharon el pobre México, tan lejos de ellos, tan cerca de los Estados Unidos. Exacto. Sí. Entonces, tenemos la influencia de los Estados Unidos. Sí. México tenía una red de ferrocarriles muy grande, muy amplia. Sí. Acá en Yucatán habían varios ferrocarriles. A mí me tocó todavía viajar en tren. Me acuerdo, estaba yo muy chica, pero viajar en tren a Tuncás. A Izamal y a Tuncás. La estación del tren era ahí en Mejorada, donde está ahorita la Escuela de Artes. Esa era la estación del tren. Sí, es cierto, tienes razón. Remodelaron ahí esa zona. Todo eso se fue a la fregada cuando viene el poder económico de las empresas automotrices. Así es. Que empiezan a empujar el uso del automóvil. Y a través de anuncios, a través de son entrar en nuestro cerebro. Intereses particulares, claro, ahí empujan esta idea de que el auto es libertad, el auto es lujo, el y auto es estatus, el auto es... Entonces, todo es un tema de mercadotecnia con el que crecimos y en el caso de Mérida, por ejemplo, se refuerza por la realidad del transporte público y la realidad de la infraestructura de movilidad no motorizada, que refuerza la idea de que el carro te da libertad. Porque si toda la vida has tenido que ir en camión, evidentemente en el momento que compras un carro es hermoso, porque ya no vas a estar 2 horas, ahora vas a estar media hora, y eso es un gran cambio. Y en climita, te da otra visión, bien claro. sentado. Entonces, por eso, en efecto, que hayan comprado camiones nuevos me parece fantástico, porque era necesario. Para que una persona... ¿Cuándo vamos a tener un buen transporte público? Cuando uno de esos funcionarios que nos están viniendo a decir cómo funciona el transporte, usen el transporte público porque les resulta más conveniente. Claro. Hoy no usan el transporte público porque no es conveniente. No, el día que les resulte más conveniente a esas personas que sabemos que tienen 1, 2, 3, 4 carros, quién sé cuántos, sabemos que tienen esa opción, el día que ellos digan, ay, mejor hoy me voy en transporte público, ese día es un buen transporte público. El argumento que les dieron a ustedes, me tienen que detener porque yo sigo hablando. Sí, está bien, tú sigue. El argumento que les dieron a ustedes de que es que no va lleno, ¿no? Es que no va lleno. Ya hablamos de que no va lleno. No va lleno y, ¿sabes? Si no va lleno pues tampoco deberías dejar que se mueva un carro o alguna persona. Sí, Segundo, si no va lleno, eso es como un negocio. Hay que pensar, el transporte público suena contradictorio con lo que siempre he dicho, que el transporte no es un negocio, pero el gol de la agencia de transporte, o sea, si yo fuera directora de la agencia de transporte, mi gol número 1 sería, necesito más clientes. Exacto. Así es. Exacto. ¿Cómo le hago para tener captarlos. más clientes? Y dónde están mis clientes? Y además, en los embotellamientos. Además sería un ganar-ganar, ¿no? O sea, tienes más clientes, más gente en el transporte público, necesito más camiones. Bueno, es que ya metieron la patota cambiando de pagar a ridership a pagar con kilómetro recorrido. Entonces ahora sí yo lleno de gente los camiones, de todos me voy a pagar más. Exacto. Pero bueno decisiones. Es que eso es lo que tienen que estudiar y cambiar. O sea, analizar bien dónde está, ¿no? El meollo del asunto. Y entre más usemos el transporte y los camiones, menos coches habrá. Menos tráfico. Sí. Yo, sinceramente, o sea, desde mi experiencia particular, yo usé el coche mucho tiempo cuando mis hijas eran pequeñas y todo, allá en la Ciudad de México, yo terminé odiando el coche, la verdad. Porque eran unos dolores de cabeza, era un cansancio terrible. Estar en el... Y son trayectos que... Es que te atoras que horas. vacíos de noche los hacías en, 10, 15 minutos. Y con tráfico hasta 1 hora podías hacerte. Sí. Entonces, y luego el transporte público, sí, hay muchísimas opciones. Hay combis, hay metrobús, hay metro, hay incluso ya pusieron las ciclovías. Y que ahora fueron una maravilla. Colgado, ¿cómo se llama? El cablebús. El cablebús. Y aún así no me da miedo. es insuficiente. Sí, aún es insuficiente porque hay demasiada gente. Muchísima gente. Entonces aquí no debería de llegar a ese punto de necesitarlo, sino de que se pueda usar con... Pero es que hay mucha gente. No hay Exacto. punto de comparación de la Ciudad de México con la Ciudad de Mérida. Tampoco, ¿verdad? Porque ya hubo un intrépido que hizo un comparativo y que dijo que, lo voy a decir, ni modo. Sí, tal cual. Dijo que la ciudad de Mérida era un pueblo. Dije, ¿qué?
¿Cómo? A Que te comparación. oigan los yucatecos, te van a linchar. Tienen mi rey. suerte que no había ningún yucateco. Para Bueno, no que yo linchen. sepa, Y la no cosa sé. no es si, No si había- es pueblo, no había yucatecos si es en ese pueblo o lugar. es ciudad. La cosa es la movilidad, el no acceso puedo. que me estás dando, ¿no? O sea, por ser pueblo no tengo derecho a que no somos pueblo. Ajá, ahora sí. Pero por ser pueblo me vas a decir que no me puedo mover. Y bueno, eso demuestra la total ignorancia de cómo funciona el transporte público. Exacto. Y independientemente del cargo que hayas tenido, porque bueno, esta persona que es ahora la encargada del transporte puede ir mañana y decir, no, pues sí, yo ya fui director de transporte, eso no me dice nada de tu conocimiento. Así es. Nada. Sí, El sí. puesto que te hayan dado no me dice nada. Entonces lo mismo le diría yo a esta persona que vino, que tú hayas sido el director de lo que fregado sea en la Ciudad de México, no me dice nada de tu conocimiento. Lo que me dice de tu conocimiento es lo que dijiste ahí en esa reunión con los vecinos de los héroes. Así Eso me habla de lo que realmente sabes y lo que no sabes. Entonces, si esta persona cree que porque que los camiones no van llenos porque no hay demanda, me habla de un profundo desconocimiento. Del tema. Profundo desconocimiento del tema. Exacto. Profundo. es. Entonces, la demanda está porque hay embotellamientos, porque hay tráfico Sí. en los carros. Esa es Lo tu vemos. demanda, de ahí lo tienes que jalar. Si la gente no usa los camiones, si la gente no compra tu producto, es porque tu producto no sirve. No sirve. Y en este caso ese es el tema. Las rutas no están bien diseñadas. Y lo que están haciendo ahorita del estudio, que quién sabe en qué va, ya lo he comentado también con anterioridad, el estudio lo hicieron de una forma anticuada, con formas, con la forma en la que lo están analizando es algo que ya no se utiliza. Así es. Entonces, un modelo inclusive los cambios que viejo. puedan llegar a dar a las rutas al día de hoy me dan mucha tristeza porque sé que no van a ser buenos, porque están basados en esta idea tonta de esta persona de que tiene que ser con base en la demanda de hoy. ¿Cómo me vas a decir que vas a hacer las rutas con base en la demanda actual si lo que yo quiero es que la gente que no lo usa, lo use? Ajá, y para que la ¿verdad? gente que no lo usa, lo Ah, use, sí. yo tengo que entender cómo usa el transporte. Cómo usan el transporte esas personas. Incluso no ya ni vayamos, eso. no vayamos tan lejos. Cuando entró el vaivén, que dijimos que lo necesitábamos, se trazaron unas rutas, pero les dijimos, el fraccionamiento va a seguir creciendo. Claro. Y ahorita, un año, ya creció una sección más que no abarca el Y vaivén. eso habla también de algo muy importante, porque aquí estamos dándole control al gobierno del Estado, pero también quiénes son las personas que están autorizando los nuevos fraccionamientos, Sí, las exacto. nuevas etapas de los fraccionamientos. Esos son los ayuntamientos. No estamos diciendo, ese ayuntamiento, no. Estamos hablando para los que luego dicen, es que solo estás atacando. No, No. eso es algo de años. Son Sí. distintos ayuntamientos, distintas administraciones. ¿Qué sucede? Que le dices a la constructora, sí puedes, pasa por el cabildo, sí puedes construir otra etapa. Fuiste a checar con Japay, supuestamente. Fuiste a checar con Se CFE. fue. Checaste Lo con la dudo agencia de mucho. transporte si va a llegar el servicio ahí. No, ese no es uno de los pasos para autorizar Sí. un nuevo desarrollo inmobiliario. No es uno de los pasos para autorizar una nueva etapa de un desarrollo inmobiliario. Entonces, ¿cómo es posible que permitas que se hagan más espacios si no fuiste a checar con el encargado de movilidad, con la dirección de movilidad del Instituto de Movilidad y sí. Desarrollo Urbano o con la agencia de transporte, si va a haber manera de cubrir servicio ahí? Todos esos Entonces, servicios. eso es un paso que está faltando, Porque que hay que incluso- mandar este video a cierta alcalidesa para que lo vea. Sí, porque y a lo incluso mejor y proponerle venden- que agregue ese paso. venden Que los no es caso, fraccionamientos. como dijiste, no es caso de ventanear o de No, decir, para nada, no al es de contrario, estamos administración. tratando de pensar cómo podemos solucionar este problema. No nada Así más el es. problema de los héroes que tenemos hoy, Sí. porque no es un... Sí, no es nada más No aquí. es nada más, y además, claro, por supuesto, aquí vivimos y nos importa, pero es un tema que es real en toda la ciudad. En No tiene toda mucho la ciudad. que me escribieron de San José Tzal, que están sufriendo mucho, no he tenido oportunidad de ir a verlos, pero están sufriendo por tiempos de espera de una hora y media, Lo que teníamos aquí. lo que teníamos acá. Y están con todo tratando y simplemente no les quieren dar el servicio. O sabemos que en San Camilo también tienen Sí. un servicio malo. Y lo que tenemos que entender es que Deficiente. Y San Camilo está aquí juntito. está aquí claro. junto de nosotros. Y lo que ahora estoy entendiendo, porque sí hubo reclamos, así como hubo reclamos de que es que las rutas, hubo reclamos, es que nos dejaron sin camiones. Pues ahora veo que sí es verdad. Probablemente le quitaron camiones a San Camilo para mandarnos en los héroes, para que nos calmemos. Y en San Camilo se quedaron sin camiones. Pero- y ahora, ¿qué sucede? Bueno, el rumor no confirmado Ajá. es que nos quitaron camiones para ir a la ruta de Concal. Ajá, Ajá, sí. eso, Para ese ir es a la el ruta de rumor. Concal. Entonces, pues bien padre anunciar la ruta de Concal cuando estás perjudicando. Quitándoles. Y eso no Fregando está otros. bien. Eso no Quita- está bien. tapas un hoyo haciendo otro hoyo. Sí, Entonces, no, manches. no Sí. es la solución. Además de que, bueno, los fraccionamientos te los venden como que, mira, hay transporte, El sueño. hay agua, ¿No? hay luz, hay todos los servicios. Pero ya cuando vives aquí,
la realidad es otra. La neta Y es te otra. das cuenta. Sí. Y hasta te sientes defraudado. Entonces, esa sería una muy buena propuesta, que quienes vienen a hacer estos estudios vengan y vivan aquí. Un mes, por lo menos. Y que usen todos los también servicios. Creo que este problema engloba a todos. Sí. Las autoridades, como la fraccionadora, como toda la gente que estamos ya viviendo aquí, ahorita en este momento, ¿no? Pues la gente que apenas le están vendiendo el sueño, puta, también debería de preguntarse cómo viven los de ahí, ¿no? Para que entonces sepas si compras o no compras, ¿no? No estamos echando a la tierra la idea de comprar casa en por Sadasi. No, al contrario, la verdad es que Sadasi han sido se han acercado, nos han dado el apoyo, nos han apoyado. Inclusive las personas de aquí, los héroes que nos escuchen, nos han ofrecido apoyar con hacer la calle de la 158 diagonal, que continúa hacia Chichí Suárez. Nos han ofrecido, nos han dicho, si ustedes averiguan cuál es el problema, yo con mucho gusto lo hago. La verdad es que ha sido porque bastante... Porque es otra una opción conexión de salida. Y es una conexión muy importante con Chichí y que nos llevaría a Macroplaza. Que ese es el punto de la movilidad, poder estar conectados. Porque a pesar de que tenemos a San Camilo aquí... Como ya hubo la expansión urbana, entre fraccionamientos hay una gran diferencia. Ya ven que siempre digo, más carriles es más tráfico. Eso es verdad. Sí. Pero también necesitamos que haya algo, el término es permeabilidad. Que es permeabilidad literal. Permeabilidad urbana es eso, que haya conexiones suficientes como una red para que podamos movernos, que es lo que no hay ahora. Se permite este crecimiento, que ya ni es periurbano, se diría periurbano porque está fuera de la ciudad. Sí. Pero los héroes, las Américas ya ni siquiera es periurbano, ya se lo comió. Ya casi es lo mismo. Entonces, ¿pero qué pasa? Que la salida sigue siendo regresar al periférico para poder entrar. No hay esa permeabilidad entre los fraccionamientos que somos las Américas, hablando del norte, de la Ciudad de Mérida, hablando de las Américas, los héroes y todo lo que está en medio, Cholul, Gran San Pedro, etc. Entonces, en ese sentido no hay la permeabilidad, no podemos movernos tenemos que bajar hacia el periférico y vienen los embotellamientos. Sí. Yo creo que eso es apenas todos tenemos que pasar por el centro también muy forzosamente, ¿no? Para ir a otros lados. Entonces, en la red de transporte público. Si tuviéramos transportes que, como dices, una red en donde pudiéramos decir, nos bajamos aquí, subimos en otro, y que tenga esos tiempos reducidos para que, digamos, no voy en coche. Claro. Igual me aviento 10 minutos en coche, 15 en transporte, pero no voy manejando, no me atoro, cosas así. No gasto gasolina, no gasto el estacionamiento. Yo les digo siempre, cuando platico sobre esos temas, hagan la prueba ahora que ya podemos ver los tiempos en Google Maps. Van a Google Maps y ponen, cuando vayan a salir de donde vayan o donde se vayan a mover, que pongan a dónde van para que vean cuánto tiempo te tardarías en carro, en camión, que es como 50 veces más, y en bicicleta. Y van a ver que en bicicleta es casi lo mismo que en carro. Sí. Si acaso 5 minutos. Sí. Sería lo mismo, porque la realidad es que tú sientes que vas manejando bien rápido, pero con los altos, con los movidos, en promedio vas a 30, 40 kilómetros por hora. No sé en promedio. Y es lo mismo que la bicicleta. Cuando manejas, tú te quedas atorada en el tráfico y vas como pasa el ciclista. Sí. Que ese es el gol, o sea, de eso se trata, tener los carriles confinados. Eso debería ser. Sí, en la entrada de héroes deberíamos tener carriles confinados. Ese es el problema. Sería el sueño realmente dorado de una ciudad crecida inteligentemente, que sepamos y que también respetemos al ciclista, que sepamos aprendamos a convivir con el ciclista, ¿no? Con el motociclista. Eso es importante, pero recuerda que la cultura vial se hace. No se pide, no es generación espontánea. Y de repente, ¡boom!, ahora ya voy a cuidar al ciclista. Ahora ya voy a manejar a 40 porque dice 40. No, se obliga con diseño. Entonces, con diseño ya las nuevas generaciones van aprendiendo, o ya tenemos el tiempo de enseñarles en la escuela, hablar de cultura vial, hablar de hoy hay que respetar, pero la calle te obliga a respetar al ciclista, la calle te obliga a manejar a cierta velocidad, la calle te obliga. Inclusive los ángulos de giro, hemos hablado mucho de las esquinas, ¿no? Las esquinas cuando tienen cierto ángulo de giro te permiten doblar a alta velocidad. Las glorietas te permiten doblar a alta velocidad. Eso tiene mucho que ver. Porque a veces ni cuenta te das. No sé si les han pasado. A veces hay gente que estás manejando y de repente, ya llegué a un lugar.
y ni te acuerdas porque tu cuerpo en automático te lleva a los lugares. Ajá. Sí. ¿Sabes? Sí. Entonces, muchas veces... Suele suceder más cuando estás borracho. Solito. No. Eso no se hace. Pongo el automático. Eso no se hace. Fue un chascarrillo nada más, ¿eh? No, para nada. No tomen. No tomen. Si toman, no manejen. Exacto. Si toman. Oye, pero... Y mira, al respecto de que decías de ese modelo viejo y antiguo, en alguna ocasión, cuando estaba entrando el vaivén y cuando Sí. propusimos la ciclovía, que todavía no nos dan ¿para cuándo? Alguien también de la ATI hizo el comentario de que si estábamos seguros de que sí queríamos una ciclovía, porque la ciclovía hacía que tronaran negocios. Ah, por Dios. Ay, sí, Porque sí. entonces ya los coches no se pueden estacionar Sí. y como les cuesta más trabajo, entonces ya no van a la tienda. Ese es, pues, un mito. Es totalmente un mito que con datos y con estudios y con evidencia se puede desmentir sin problema. Claro. Completamente un mito. Totalmente un mito. Una tontería. Está demostrado Fue un que al argumento contrario. estúpido, ¿no? Sí, Sí. está Fue un argumento demostrado. muy Es, estúpido. bueno, yo diría que muchas personas intuitivamente creen que eso sucedería. Ajá. Entiendo por qué. Lo mismo de creer que si hago un carril más, pues fácil, pues hay más espacio, ¿no? Pues va a haber más fluidez. Intuitivamente tú crees que ese es el caso. En el caso del carril, pues ese es el caso por un rato. Porque como tú estás mejorando la infraestructura, pues Ampliando. estás incentivando a que incremente la demanda. Exacto. Y eso es lo que va a suceder en el distribuidor vial. Eventualmente vamos a regresar a los mismos niveles de tráfico. Sí. Porque van a haber más carros. En este Sí, caso sí, lo mismo. Intuitivamente la gente cree, bueno, pues es que, porque así ha funcionado siempre. Pero la realidad es que cuando tú pasas en carro, no vas viendo las tiendas. O sea, no vas viendo qué hay a tu alrededor porque No, pasas no a alta puedes. velocidad. Sí, Tú no solo puedes. vas a esa tienda si tú ya sabes que vas ahí. Sí. Hey. En cambio, cuando tú vas caminando o vas en bicicleta o vas en scooter o vas en algo que va a baja velocidad, Sí. sí puedes ir observando qué hay a tu alrededor. Entonces está demostrado que cuando hay tráfico a pie o en bicicleta, aumentan las ventas. Hay varios estudios longitudinales, o sea, a través del tiempo, o sea, de muchas ciudades y a través del tiempo. Hay varios estudios así, en donde ya está demostrado que ese es el caso. Lo que pasa es que muchas veces gobernantes, autoridades vienen y hacen algo. Por ejemplo, vamos a volver todo peatonal, boom. Y no hubo un proceso en el que yo venga y me reúna contigo, comerciante, y yo te muestre y te explique y por qué sí va a funcionar. Sí, Y mira, sí. esta es la razón por la que va a funcionar. Y si no funciona, mira, mientras tanto vamos a hacer este programa para que tú te ayudes por si hay algún tipo de disminución. Pero los estudios demuestran que esto va a suceder y ponerme de acuerdo contigo, que eso es mucho de lo que hemos hablado de la participación ciudadana. Sí. A veces yo entiendo por qué es difícil, porque lleva tiempo. Pero para mí vale la pena venir y sentarme con la gente y decir, oigan, vamos a ponernos de acuerdo y yo voy a hacer mi máximo esfuerzo para aprovechar el privilegio que tuve de estudiar estos temas, para platicárselos a ustedes y tratar de que lo vean como yo lo veo. Para que ustedes digan, mira, pues igual y sí, vamos a hacerlo. Pero si vienes y lo impones así nada más, pues Así. evidentemente vas a encontrar que los Negatividad. comerciantes van a decir no y te van a hacer un paro y están tratando de defender sus derechos. Y no es que Claro. y no es que seas tonto, y no es que no lo entiendas, y no es que nadie te lo vino a explicar y es entendible, que no es algo que tú no tienes por qué saber estos temas. Entonces a mí me molesta mucho cuando sucede eso. No vienes y no lo explicas. Pues Sí. explícalo. Lo mismo las ciclovías, lo mismo los cambios en el transporte. Tendría que haber habido un proceso de participación. Algo que se me acaba de acordar de lo que dijo, es que sigo pensando en lo que dijo ese güey. Lo que dijo de que los camiones tienen que ir llenos y rebosando y si no, no sirve. Al 100%. Al Si hacemos 100%, porque lo que dijo fue que aquí estaba demostrado que solo el 90%, El 90% se de llenaba. ocupación. Bueno, aún así, ese 90% de ocupación ocupa mucho menos espacio por persona que un carro, Sí. que los carros. Sí, definitivamente. Que todas las personas que usamos carro en los service, Sí. yo uso carro, todas las personas que usamos carro en los service, ocupamos muchísimo más espacio por persona que la gente que usa camión. Exacto. Y me vas a decir de nuevo, pero es que privado, porque eso dicen muchos, pero es que ellos lo están pagando, el camión también nosotros lo estamos pagando. Exacto. Sí, definitivamente. Sí. O sea, es lo mismo. O sea, es que pues eso sale de la bolsa del individuo. El camión también sale de la bolsa del individuo porque está pagado con nuestros impuestos. Pero además Entonces, también la carpeta donde circula el coche también Claro. la pagamos todos, no nada más exactamente. Es algo que muchas veces no tenemos en nuestra mente.
no tenemos en nuestra mente que todo lo que está a nuestro alrededor lo pagamos entre todos. Las luminarias, las calles. Cuando vienen, y sobre todo con el tema de la vivienda y la renta, que últimamente hemos estado hablando mucho, salen muchas personas diciendo eso. Pues es mi casa, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo le puedo poner el precio que yo quiera. El producto de mi esfuerzo, Sí, claro que sí. Comprar tu casa, y esto es muy controversial, pero no tiene por qué ser. Comprar una casa sí es difícil, es producto de tu esfuerzo, es producto de tu trabajo. Pero el valor económico que tiene esa casa, lo que cuesta tu casa, no es producto de tu esfuerzo. El precio al que te lo venden no es producto de tu esfuerzo. No. Porque no. ¿de qué? No. ¿Qué casa vale más? ¿Una casa que está enfrente a un parque o una casa que no? Una casa que está frente a un parque. Claro. ¿Y ese parque quién lo pagó? Exacto. Una casa que está frente a un mercado o la casa que no. Y ese mercado quién lo paga. Exacto. Una casa que tiene calle pavimentada. Y así puedo seguir. Entonces el valor de tu casa depende de la actividad económica y del equipamiento público alrededor y cerca de tu casa. Sí. Y esa actividad económica y ese equipamiento público lo pagamos todos. Sí. Entonces el valor de tu casa depende de la colectividad, del dinero de todos. Entonces, por eso es que se justifica la intervención del Estado. Se justifica la intervención del Estado en el transporte también. Se justifica la intervención del Estado en todo esto que tenga que ver con extracción de valor. Eso es otro tema, ¿verdad? Del transporte. Sí. Cuando extraes valor de algo que no es solo tuyo. Entonces, en una casa, pues eso sucede. Extraes valor de algo que no... Su valor económico no es solo por ti, por tu esfuerzo, o porque qué bonitos están los materiales, sino en dónde se encuentra. Tu casa puede estar muy padrota, pero está en medio de la selva, nadie va a querer pagar. Tiene que tener servicios, tiene que tener todo lo que pagamos todos en colectivo. Entonces, de ahí viene que sí puede el Estado intervenir en el precio, el precio que tú quieras rentar tu casa, o en el precio en que tú quieras vender tu casa, porque no depende solo de eso. Pero bueno, el caso, cómo se relaciona con el transporte público es eso. O sea, si tenemos empresarios o concesionarios que están extrayendo valor de algo que se sostiene de la inversión pública, pues vale la pena decir si estamos interviniendo lo suficiente. No estoy diciendo que los empresarios no agregan valor. Yo tengo una opinión muy particular de que el transporte no debe haber intermediarios privados, que debe de ser manejado exclusivamente por ejemplo, la agencia de transporte, como es en otros lugares. Inclusive en México, las agencias de transporte que manejan y no tienen concesionarios son públicos. Sí. Y en los lugares donde es más exitoso el transporte público son agencias públicas, son empresas públicas. O sea, el dueño es el Estado. El dueño es el Estado. Entonces, ¿qué sucede? Que mi gol no es hacer dinero, mi gol no es generar beneficio. Y yo no voy... Si yo soy un negocio, pues obviamente no le quiero dar servicio a una zona en donde no estoy generando dinero. Donde no me da a ganar. Claro, y yo entiendo que esa haya sido la lógica de cambiar que les paguen por pasajero a que les paguen por kilómetro recorrido, para que no digan, no quiero servir esa zona porque no hay suficiente dinero. Entiendo que ha sido la lógica, pero ahora el nuevo problema pues es el que estamos viendo, que ellos lo que quieren es más camiones, más rutas, más, independientemente de si se necesite o no, independientemente de lo que sea. ¿Por qué van a querer ahora más kilómetros recorridos? Pues porque así hacen dinero. El problema de raíz no es la forma en la que le pagas al concesionario. El problema de raíz es que le tienes que pagar a un concesionario. Exacto. Que siempre va a haber una razón económica de generar utilidad para tener que pagarle a un concesionario. Y pues hasta que no entendamos ese concepto, hasta que no estemos claros que no por ahí va, que esto es un servicio que sirve para asegurar que haya un acceso a oportunidades, para asegurar el derecho a la movilidad de todas las personas. Por ende, me vale que haya una persona en el camión, yo tengo que dar ese acceso. Así como me vale que esa luminaria solo le dé luz a 3 personas en esa calle. Porque esas 3 personas necesitan luz. Tienen que ver por dónde caminan. Entonces, solo hay 3 personas en esta. Solo ya vendiste una casa acá, las demás están vacías. No, hasta que se vendan todas te pongo agua. Imagínate. Hasta que se vendan todas te pongo luz. Sí, ¿no? Sí. No, es lo mismo con el transporte. Es lo mismo. Es el razonamiento. Y es eso, el derecho, ¿no? Ese es el derecho. Aunque sea una sola persona la que está medio de 100 casas, bueno, pero ella necesita esos servicios. Como decíamos de las rampas y las banquetas. El ejemplo que dábamos por el tema de las ciclovías de Paso de Montejo era, oye, es que no pasan los ciclistas, no hay ciclistas, no hay suficiente demanda.
Es como que me digas que quieres poner rampas en las esquinas, pues no pones rampas con base en cuánta gente en silla de ruedas pasa por la rampa. Sí. No, es que yo no veo suficiente gente que se lo está llevando la fregada tratando de cruzar la calle, entonces no se justifica la rampa. Que además aunque también, pase una persona, se necesita la rampa. Con que una persona no pueda circular por ahí porque la infraestructura no está adaptada, ya fastidiaste el derecho de esa persona. De esa movilidad. Lo mismo pasa con las ciclovías. Así. Me vale Mauser que no haya. Me vale madre que no haya ciclistas. Con que un ciclista quiera circular por esa calle. Es más, ¿cómo lo decíamos? Si un automóvil, si una persona con un coche puede circular por una calle con seguridad, con facilidad, con accesibilidad, entonces todos los demás usuarios que no tengan carro deben de poder circular de la misma manera. Los peatones, los ciclistas, las personas de transporte público. tener el mismo derecho. El mismo derecho. Mismo. Esa es igualdad de condiciones que dice la ley. Esa es la igualdad de condiciones. En las mismas condiciones debemos de poder circular todos en las mismas condiciones de seguridad vial. Automovilistas, peatones, ciclistas. Entonces, ¿Y quién estaría en desacuerdo con eso? O sea, actualmente la pirámide que siempre estamos diciendo que primero va el peatón, después el transporte público y hasta el último va el automóvil, parece estar invertida. Así es. ¿Por qué es así? Porque el que va primero es el usuario más vulnerable. Exacto. El que es más vulnerable, que te lastimes en la calle, mientras estás en la calle. Por eso el peatón es primero. No es que el peatón valga más, no es que todos somos importantes, todos tenemos derecho a circular por la vía. Pero cuando estás en tu carro, pues estás mucho más protegido que un peatón. Exacto. Por eso el peatón va primero. Definitivamente. Ahora, incluso ligado al tema con el camión y todo, es la falta de señalización en el fraccionamiento. Ese es otro no hay tema también, cebras hijo, para bien cruzar, caña. no hay caminos por los que podamos andar. Los camellones, bueno, pues son puro árbol y pura roca. Está bien que se conserve lo más natural posible, pero sí necesitamos un espacio donde caminar. Esa es la reforma, el reformar que a las autoridades les vale madre la seguridad del peatón. Exacto. Porque quieres cruzar una calle y estás viendo que aquí según dentro de un fraccionamiento la velocidad es 20, 30 kilómetros por hora y estás viendo que pasan a 80, 90, llegan a pasar y luego revisando el celular, ese es otro detalle también. Sí. Y les vale madre si va a cruzar una persona y aunque estés haciendo la seña de que vas a cruzar, les vale madre si se vuelan el paso peatonal. Entonces dices, ¿cómo garantiza? El Estado no está ni siquiera garantizando eso, o sea. Y bueno, vamos a seguridad. tratar de pensar y decir, no es que los automovilistas sean malos, hay gente que es muy así, ¿verdad? Pero vamos a decir, no es que seas malo. Muchas veces tú estás yendo, a mí me ha pasado, yo estoy manejando y para cuando veo al peatón tendría yo que meter un frenón para poder darle paso. Y no sabes si vienen atrás más coches. ¿Por qué? Porque la realidad es que porque no hubo nada, a menos de que vayas a 20 kilómetros, que nadie lo va a hacer en las calles de los héroes tan anchas. Sí. La realidad es que no hubo nada que me alerte de que ahí era un cruce de peatones y que yo tengo que estar alerta de que hay peatones que van a cruzar. ¿Qué te alerta? Extensiones de esquina, como hemos hablado, me alertan un topecito que me haga bajarme los... Ese es el show. O sea, me alertan cebras que estén bien pintadas y que se vean que aquí ni a la pintura llegamos. Entonces tiene que haber algún dispositivo que haga que yo baje mi velocidad y que me indique que yo tengo que estar alerta de que va a haber peatones cruzando para que yo pueda parar si yo veo un peatón. Inclusive aquí sobre la 158 está una primaria y un kinder. Ellos sí tienen su paso peatonal. Sí. Pero definitivo. desde que entras ahí, a la hora en que están entrando los niños o saliendo los niños, ves muchos autos estacionados. Y como dices, eso te pone a pensar, aquí hay un cruce, aquí hay coches estacionados, quiere decir que hay gente movilizándose. ¿Qué haces? Bajas fíjate, la velocidad. Bueno, a mí me ha pasado. Así que bajas la velocidad, que como están los carros. No te dejan ver. ¿Y no te dejan ver si está el peatón? Y fíjate que por eso sirven esas jardineras, como dicen que las quieren quitar en Paseo de Montejo. Justo las ponemos en las esquinas. Son orejas. Esas orejas sirven justo para que no se estacionen ahí, que te tapa el peatón. Y sirve para que si está la oreja, pues el peatón se para acá, ya está aquí más cerca de tu campo de visión. Entonces se para acá el peatón en lugar de pararse acá. Y lo ves. Entonces, por eso son las orejas. Lo que dice Erika es que en que pones los carros.
Es una forma de pacificación del tránsito también. Sí, también. Poner sí. los carros porque quitas un cacho de la calle y como está más angosta vas más despacito. Sí, sí tienes. Pero sí tienes razón de que como no hay nada que evite que te estaciones tan cerca del peatonal, pues no vas a ver. Y menos si es una camionetota, menos vas a ver. Y eso Menos. te obstruye no ver a los peatones, porque Sí, a sí. mí me ha pasado que como están muy pegados al paso peatonal, no alcanzas a ver y peor, si es una persona bajita, O un peor. niño. Estamos hablando de O una un primaria. niño, Ey. exacto. Hay niños No los cruzando. ves, no lo ves de verdad. Por eso yo en lo personal, ¿qué yo haría si fuera mi responsabilidad? Todas las calles adyacentes, o sea, las calles de las Alrededor. escuelas y las calles alrededor de los parques, yo las haría 100% peatonales. Sí. Definitivo. Solo acceso para gente que viva ahí, solo residentes. Sí, Sí. definitivo, porque sabes que va a haber peatones ahí. Entonces, No solo peatones, van a haber niños. Niños. En los parques y en las escuelas van a haber niños. Sí. Entonces, el nivel máximo de protección al peatón es una calle peatonal. Así Solo es. peatonal. Sí, pero que yo creo mucha gente no entiende el porqué de esa infraestructura. No lo entiende. Y como no la entienden, se quejan. ¿Y qué pasa? Que al Estado le dice, bueno, no lo quieres, lo quito. Sí, desafortunadamente eso está re mal, que Ajá. respondas De esa manera. de esa manera cuando hay legislación. El caso de las ciclovías, el regreso a las ciclovías de Paseo de Montejo, existe, pues bueno, ya comentamos, está el derecho a la movilidad en el artículo 4 constitucional, está la Ley General de Movilidad de la Federación, está la Ley de Movilidad del Estado de Yucatán, o sea, y está la norma oficial mexicana de diseño de vías urbanas, la norma 004. Ahí tú puedes ver que quitar pasos peatonales como lo están quitando, pasos de meseta Ajá. que conocemos, está fuera de la norma. Poner esas cosas que pusieron que ni siquiera existen en la norma porque hay una norma también de señalizaciones, esas cosas, lucecitas que pusieron no existen en la norma. Ajá. No existe. Decir que vas a quitar ciclovías o que vas a quitar protección peatonal, como son la ley de infraestructura que le llaman las jardineras, también está en contra de la norma. Ajá. Entonces no puede ser que estés Brincando. respondiendo a que las personas se quejen de algo que evidentemente no conocen y no es de demeritar a nadie, entienden. es normal. Yo no conozco, no me vas a llevar a un hospital, yo no soy médico. Entonces, Definitivo. pues no vas a esperar, o sea, no puede ser que por Vox Populi digas, no, pues vamos a preguntar a la gente que... No, en estos temas no puedes hacer eso. No puedes preguntarle a la gente qué equipamiento quieren en el hospital. Sí, Es porque- lo mismo, no puedes porque- preguntarle a la gente en porque general entonces todos qué quieren van a hacer querer con las carreteras. ciclovías. Ajá. Porque entonces los que tienen carro van a querer que esté más ancha la calle para que vaya más Sí, rápido en su carro. claro. Los que tienen... Y es algo normal y no culpo a nadie, son reacciones normales. Por eso lo que yo creo que la autoridad debería de hacer es genuinamente tratar de explicar las razones y decirte, oye, yo entiendo que te parece que esta ciclovía te está quitando espacio, pero en realidad no es así. Lo mismo con los camiones. Yo me encantaría poder explicarle a esta persona que vino que por qué no tiene sentido lo que dice de que si va al 90% no vale la pena. Explicarle y con números. O sea, con números le puedes decir, oye, si los carros ocupan tanto espacio en promedio, los camiones ocupan tanto espacio en promedio y ambos salen de la bolsa de nosotros, porque ambos salen de la bolsa de nosotros, Ajá. ¿cómo me puedes decir que este no se justifica y este sí se justifica? O sea, no tiene sentido lo que me estás Y diciendo. fíjate, la gente sí entiende, porque ahorita me vino a la mente, Claro. Grace, cuando, ¿se acuerdan cuando de la salida de Los Héroes y que llegábamos a Periférico, no había semáforos, ¿se acuerdan? Bueno, eran unos colononones que se hacían porque tenías que aventarte a la brava. Sí. Bueno, había broncas y todo el mundo se quejaba, que Claro. tardaban media hora, que no sé qué. Bueno, cuando pusieron los semáforos y ya se reglamentó y la gente se tuvo que ver obligada a respetar el Claro, te semáforo, acostumbras. te acostumbras y dejó de haber quejas. Yo dejé de Claro. oír quejas de que... Ya, de que- ya otra vez está el embotellamiento, porque como Ajá. ya hablamos, más Crecieron. carriles no sirven Ajá. de nada. Ajá. Sí. Pero sí, o sea, los semáforos, los semáforos, ya está, ya se Y te olvidó. terminas de acostumbrarte. Claro, te ¿Ah, no? acostumbras, pasa Y, nada. y yo creo que es una buena costumbre porque también te argumentan bueno, pues acostúmbrate a que no hay camiones. Sí, y eso Si quieren antes, que si nos antes te dejemos de esperabas quejar. 2 horas, ahora son 45 minutos, no te quejes. Ajá. Entonces, no creo que esa costumbre sea buena. Y ahí hablamos de nuevo de igualdad de condiciones. Exacto. La frecuencia es la base del transporte público. O sea, hay varias cosas que un transporte público tiene que tener para que sea considerado bueno, que lo puedas pagar, que te lleve a donde necesites ir, que varias cosas, que el tiempo total de viaje no sea
más que el tiempo total de viaje que tendrías con otro medio de transporte. Porque, y la base de eso es la frecuencia. Porque ese es otro argumento. Es que ustedes pagan 12 pesos por el camión. ¿Saben cuánto cuestan esas unidades? ¿Cuánto deberían estar pagando por esas unidades? Ay, por Como Dios. si fuera, como si nosotros tuviéramos que saber Esto todos fue esos un datos. funcionario público que se los dijo. Sí. Un funcionario público de la agencia de transporte que vino y les dijo Ajá. eso que está escuchando. Sí, Sí. sí, sí. Increíble. Es que Ajá. nosotros teníamos que estudiar, yo creo, ya la Increíble. carrera Ajá. de, no sé, de vialidad, no sé. Yo creo que sí. Sí. Eso es lo que a la Es mejor que a mí argumenten. mira, es que cuánto cuesta, me tiene sin cuidado. No es porque estoy segura de que si esto lo escuchara las personas que están ahí, me van a decir, es que Grace, no es que cuesta un montón, es que no hay dinero para eso. ¿Y para qué si hay? O sea, esto es lo más básico que se necesita en una ciudad. Básico. Si no hay dinero para eso, se lo quitas a otras cosas que no son básicas. Exacto. Así es. Me vale. Se lo Sí. quitas a cosas, porque hay un montón de cosas que estás gastando que no son básicas para el funcionamiento de una ciudad. Esto es básico como la luz, como el agua, como el transporte. Así es. Como la luz, el agua, la educación pública, la salud. Salud, Ajá. esa es Son otra. bienes públicos. Un bien público es un bien, a diferencia de otros bienes, un bien público es algo que todos tenemos que tener. Y si alguien no lo tiene, me afecta a mí también. Sí. Sí. Como vimos en la pandemia, Sí. yo puedo tener salud, pero si otra persona no tiene acceso a la salud, ya nos fregamos todos. Sí, definitivo. Eso es la luz, el agua, la seguridad pública, son bienes públicos. El transporte es un bien público Así que no debería de estar en el libre mercado y que se tiene que garantizar. Entonces, ¿sabes cuánto cuesta? No deberías de pagar. Es más, no deberías de pagar nada. No deberías Si pagar esas nada. vamos, sí. Si esas vamos. Pero bueno, vamos a decir que vamos a Utópicamente. contribuir al funcionamiento, porque el hecho de que tú tengas que pagar, como hay desigualdad en condiciones, y hay Sí. personas que ganan más y ganan menos, y yo tengo que garantizar ese derecho, por eso se hacen las tarifas, por eso se hace todo. Por eso, porque tiene que haber o sea, no puede ser que tú no tengas acceso a ese bien. Ajá. Tienes que tener acceso a ese bien. Por eso, Ok. a mí me parece muy bien lo que se está haciendo con salud, por ejemplo. Bueno, controversial, pero todo el acceso a la salud debería ser general, ¿no? Sí, Debería sí. haber una sola manera en la que todos tengamos acceso a la salud como en otros países. La educación pública, que hay educación pública, es excelente. Entonces lo mismo con esto, debe de haber el acceso, tiene que haber el acceso. Y les digo, la frecuencia es lo fundamental que tiene que darse. Eso es un ejemplo que he usado 1,000,000 de veces, pero si yo en mi coche, cuando yo quiera salir de mi casa, nada más salgo, agarro mi coche y me voy, mi frecuencia es nada, lo que me tarda en caminar al carro. Ah, sí. Esa es la frecuencia. En cambio, si tú me estás diciendo que yo me tengo que acostumbrar a que se tarde 45 minutos el camión en llegar, ok, entonces en la esquina de todas las casas tienes que poner rejas. Ajá. Y esa reja solo se abre cada 45 minutos. Y entonces vamos a estar en igualdad de condiciones. Imagínate si van a Y vas a ver si no va a haber protestas, si no van a hacer el Claro, teleférico, obviamente. porque no dejas que salgan los carros. Imagínate que todos estuvimos en privadas y la reja de la privada se abre cada 45 minutos. Ajá. Si no llegaste a que abra la reja, te fregaste, quedaste ahí parado como estúpido. Otros hasta que abra. 45. Eso Ajá. es lo que le están haciendo a la gente que puede usar camión, que usa camión. Entonces, el día Estás que hagas limitando. eso en toda la ciudad, para que los coches, la gente que maneja automóvil, también tenga que esperar 45 minutos, entonces vamos a hablar de igualdad de condiciones. Pero si mientras tanto tú tienes que hacer que mi frecuencia como usuario del transporte público sea lo más parecida. Oye, Grace, estás loca, es imposible. Por eso, en general, una buena frecuencia en buenas prácticas internacionales se consideran 10 minutos. 10 minutos ya es mucho. O sea, y hay un debate intenso. Algunas personas que se dedican a estos temas dicen que vale la pena modificar la frecuencia y solo ponerla en horas pico, y algunas personas dicen que Sí. no, que debe de ser continua la frecuencia, y si no se puede cada 10 minutos, bueno, 15, o tratar de hacerlo lo más corto posible. Pero que haya frecuencia y que haya acceso, que haya la misma frecuencia en todos los horarios. Claro. Sí. Y yo soy de las que piensa que debe haber la misma frecuencia en todos los horarios. ¿Por qué? Por eso es lo que habíamos hablado. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Quieres explicarlo? Yo estoy segura que ya queda claro el tema. Si hablábamos de la frecuencia, ¿por qué no funciona que sea en horas picos o en horas que no son pico? Porque la movilidad está basada en un modelo, ¿cómo se puede decir? De movilidad
de ir del trabajo a la casa, de la Exacto. casa al trabajo. De la casa al trabajo y nada más. Ajá. ¿Y quién tiene ese patrón de movilidad? Los señores que generalmente son los que trabajan. Mayormente. No queremos decir que no haya mujeres que trabajan, sí, hay mujeres Sí, que trabajan, pero es un sistema ya muy instalado de que nada más se tomen en cuenta las entradas y salidas del trabajo. Pero ¿qué hay de la señora o el señor que lleva a sus hijos al trabajo? Sí, Digo, a la escuela, que van a terapias, que van a actividades actividad? extracurriculares al súper. ¿Qué hay con todas esas personas? ¿Tendrían que esperar entonces las horas pico para ir a hacer esas cosas? ¿A las 6 de la mañana o a las 9, 8 de la noche? Así es. Creo que no es ni conveniente ni no es razonable. Sí, no es Entonces, razonable. Uno debería de salir a la hora que tengas que salir, hora pico o no hora pico, y tener garantizado el acceso para poder subirte al camión cada 10 minutos. La movilidad, sí. Ahora, en esta ciudad también hay un problema muy grave, no tenemos paraderos. Entonces, estar 10 minutos bajo el rayo del sol a mediodía... Que es el mínimo que deberías esperar. Te mata, sí, te no, mata. Y ese no. es el tema. ¿Por qué te mata estar bajo el rayo? ¿Por qué te mata estar bajo el rayo del sol? Porque tienes que esperar un montón en la parada. Si la Exactamente. frecuencia no fuera tan larga, Exactamente. pues igual en un momento con tu paraguas no pasa nada. Sí. Un momento en tu árbol Con no tu pasa gorra. nada. 10 Entonces, minutos, sí, pero como sube. la frecuencia es tan grande, Hoy sí, entonces te te mueres. estás Ahí sí ya asando, afecta. claro. Sí. Entonces, Y, eso y que cuántos golpes de calor no Claro, pueden así haber, es. cuántas Y personas los hay, con los hay, problemas los de hay. la piel. Eso Entonces, que Erika, eso que Kia comenta es movilidad del cuidado. En transporte se conoce como movilidad del cuidado. El patrón de movilidad trabajo, casa, casa, trabajo es mayormente masculino. Y las mujeres, pues que igual trabajamos, pero también, mayormente mujeres, son las encargadas del tema de los cuidados. Exacto. Entonces, si tú eres mujer, primero llevas a los niños a la escuela, luego te vas a tu trabajo, luego sales y vas al súper, luego del súper vas a ver a los abuelos, luego de los abuelos regresas por los niños. O sea, tienes un patrón de movilidad muy diferente, Múltiples que no actividades. es casa, trabajo, trabajo. Es deporte tal vez, y deporte, casa. Casa, sí, Entonces, sí. por eso es profundamente discriminatorio que nos vengan a decir que solamente van a dar buena frecuencia en horario pico, que es entrar y salir del trabajo. Profundamente discriminatorio. Sí, sí, sí. Y las necesidades de todos también ya alguien por ahí, cuando empezó cuando el vaivén entró, habló de cómo le había cambiado la vida el vaivén. Sí, Una persona con definitivo. movilidad reducida Sí. que dijo que podía salir de su casa y transportarse y moverse Que ya a todos salía lados. de su casa con más tranquilidad y Porque en los seguridad. antiguos Sí, camiones, sí. imposible. Sí, definitivamente, Entonces, es cierto. si ya te están dando este Transporte de calidad. transporte de calidad y de Te lo movilidad y te lo quitan, Pues eso es un retroceso en tus derechos. un retroceso en tus derechos, una violación del principio de progresividad y, bueno, para mí un causal de un amparo o algo. O sea, hay que hacer algo. Y hay que acostumbrarnos a no conformarnos. A no conformarnos, sí, a gritar, a expresar, en donde tengas que hacerlo. Incluso, bueno, aquí cabe hacer la recomendación que por favor todas estas inquietudes las hagan a través del chatbus, para que haya un registro de todas estas reclamaciones, porque ellos aluden también eso, que nos quejamos en redes sociales, pero que no hablamos en chatbus, en donde se van registrando todas estas cosas, estas reclamos, inconformidades, y que ellos no tienen con qué amparar, que sí existe, sino que no hay nada un más reclamo o nos tomen como verídico, sí. ni toteros porque hablamos en redes y no. Hay que, por favor, háganos el favor de hacer sus reclamos también a través del chatbus para que exista un registro de todos esos y exista un precedente, número, un antecedente, un papel, algo que documente si la gente está inconforme, no nada El más. chatbus es en la aplicación. Ustedes se bajan la aplicación del vaivén y ahí pueden ingresar en el chatbus y ahí es muy fácil hacer el reclamo y la queja, lo que tengan Ese es otro tema, que todo sea solo accesible a través de una aplicación. Es también discriminatorio. Aquí, también por discriminatorio. ejemplo, digo, saliéndonos un poquito del tema, hay un automóvil que está estacionado desde hace más de un mes a una cuadra de mi casa. Lo quise reportar, pero No inventes. no hay manera porque no me deja. O sea, me dice, vas a reportar el agua, la luz, tu predial o eso o lo otro. No encuentro. Y lo único que me dice es que vaya yo en persona a hacer el reclamo o la queja. ¿Cómo crees?
y pues tengo que ir hasta el ayuntamiento, tengo que ir en el camión, en el transporte público, y la verdad es que es un tema que me estoy pensando. Ay, amiga. Bueno. Entonces, podría ser un ejemplo muy burdo de por qué necesitamos esta movilidad. Son tan torpes todas estas cosas para poder hacer lo que tiene uno que hacer. Exactamente. Bueno, amigas, creo que ya nos extendimos un poquito. Ya. Se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo. Es un tema que apasiona, es un tema que nos gusta. Pero estén pendientes sobre todo de qué estamos haciendo. Tenemos pendiente una reunión con la ATI otra vez. Sí, se supone que esta semana hasta el miércoles van a estar haciendo mediciones. Ustedes manden también sus ¿cómo se dice? Reportes, fotos, videos, si quieren, las quejas, se vale todo. Mándenlo a las redes sociales de Juan el Toloc. En Facebook estamos como Juan el Toloc, Huerto Urbano de Juan el Toloc. Ajá. Igual está la página de la comunidad vecinal. La página de la comunidad vecinal. ¿Cuál? De comunidad vecinal Los Héroes. Ajá. En Facebook también, en Instagram está como héroes.mérida. Instagram. Instagram. Y en YouTube, que apenas tenemos un videito, pero ya van a salir. Van a salir más. Síganos. Está como, ¿cómo le pusimos? Es que como son nuevos, todavía no tengo el. Yo creo que hay que ponerle comunidad vecinal a Los Héroes para que no sea tan complicado. Juan el Toloc de Héroes. Juan el Toloc de Héroes. Ajá, en YouTube. Pero tal vez ya van a empezar a hablar de otros temas que no solo son del huerto. Ajá. Igual y por eso vale la pena. Sí, cambiarle el nombre. Entonces, estén pendientes de esas redes sociales. Allí suban todos sus testimonios y acudan a estas juntas cuando se los informemos para que también den su punto de vista, den su reclamo, den todo lo que quieran dar. Y hablando de movilidad rápidamente, con la ayuda de un vecino de aquí que trabaja en un laboratorio donde se encargan de hacer análisis urbanos y cosas así, Rodrigo, que es igual el chavo que nos ayudó con el tema de las ciclovías y todo. Con la guía de Rodrigo hicimos una caracterización de las vialidades. Eso sonó muy técnico. O sea, hicimos como que clasificamos las vialidades de acuerdo al tipo de vialidad que es. Ajá. Que marca la norma de diseño de vías urbanas. Hay calles principales, calles secundarias, calles terciarias. Podemos hablar de eso en otra ocasión, pero las clasificamos en diferentes formas y hicimos una anotación de dónde debieran de estar los cruces, etcétera, etcétera. Sí. Y estamos pidiendo también que nos hagan un análisis. O sea, el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial del Gobierno del Estado tiene la facultad y la obligación también de hacer auditorías viales. Auditorías viales. En realidad el que tiene todas las facultades es ese instituto, según la ley. De facto sabemos que lo hace la SCP, pero en realidad la ley le da autoridad a este instituto. Ajá. Entonces les estamos pidiendo que vengan a Los Héroes a hacer una auditoría y que nos emitan un dictamen de todo lo que falta en Los Héroes con base en las adecuaciones que deben de ser la norma. Sí. Porque la norma dice que se tiene que adecuar. Yo entiendo que es muy difícil que vayamos en toda la ciudad adecuando calles, anchos de banquetas a lo que debe de ser y cosas así. Pero en el caso de Los Héroes, pues yo creo que tenemos que hacerlo, dado que es el lugar donde vivimos, pues hacer el intento de cuando menos que nos pongan infraestructura peatonal. Si el ancho de las banquetas, que por ejemplo debiera ser mínimo 1.80, el ancho de las escarpas, si ese ancho no podemos ir rellenando, bueno, entiendo, podemos ir a hacerlo poco a poco, podemos encontrar otras formas, pero lo que mínimo necesitamos es que nos pongan pasos peatonales y cebras. Sí. Y topes y reductores de velocidad. Sí, definitivamente. Entonces, mínimo que me pillo. La pintura no es infraestructura, eso siempre lo he dicho. Pintura no es infraestructura, eso es un dicho famoso que dice, no lo dije yo, eso lo decimos todos. Pintura no es infraestructura. Pero si no tienes más y solo me puedes pintar la ciclovía, pues píntame la ciclovía cuando por lo menos. Mínimo píntamela. Y yo compro unos conos y ponemos unos conos y les decimos al SCP vemos de qué manera vemos de qué manera hacemos para que sea seguro. Que también eso fue otro tema que igual, a ver si luego podemos ¿cómo se llama? Dejarlo pendiente. Ahondar o sí. Yo creo sinceramente que la ATI, la SCP, el ayuntamiento y los fraccionamientos, bueno, las constructoras, tendrían que tener una comunicación completa. Sí, no la tienen, no hay una conexión. Y que si tú le dices a la ATI, oye, me falta un tope aquí, la ATI diga, a ver, SCP, ¿por qué no tenemos un tope aquí? Claro. A ver, fraccionamiento, el constructor, ¿por qué aquí no se planea un tope? Claro. Entonces creo que deben de tener esa red también. Ese oficio que ya se elaboró,
Próximamente vamos a estar solicitando a los vecinas y vecinos que nos firmen. apoyen con las firmas, Sí. para que lo llevemos y solicitemos eso. Bueno, amigos, pues ya será todo por esta vez. Dejamos pendientes. Te vamos a invitar para otro tema, porque hay mucho de dónde recortar. Entonces, estén pendientes del próximo podcast. Yo soy Erika Ortega. Patricia Castillo. Y Grace Carrillo. Comunidad Vecinal de los Héroes. Adiós. Gracias. Dejen sus comentarios, no se les olvide. Síganos.